Asilus Carrion Underworld después del accidente que marcó sur Ostro. En novembre pasado, la cantante sufrió una queda y reveló que tuvieron que darle varias pontadas en la cara. La cantante Carrion Underworld sufrió una queda en novembre pasado, y desde entonces nos había dejado cinquième en evento público. La última vez qu'acudió a una alfombra roja fut el 8 de novembre en la 51 édition de los Country Music Awards en Nashville, Tennessee. L'interprète de Go Girl informó a su fan que debido a este accidente, tuvo que ser operada de una muñeca y que tenía un raspón. Sin embargo, on faltaba lo peor por revelar. Underworld contó en un blog que l'incident fut tan grave, que los médicos tuvieron que darle entre 40 y 50 pontadas en el rostro. Sin dar más detalles de lo sucedido, Carrie advirtió a su fanático que a su regreso al escenario, quería que todos entendieran la razón por la cual ahora se veía diferente. Tan pronto se dio a conocer esta información, sus seguidores se preocuparon por ella y deseaban saber más de su salud, así como obtener una fotografía actual. A una hora de la confusión del artista, el portal News rastreó la cuenta de Twitter de Adrienne Gang, estrella d'un reality show, quien compartió una foto con Underworld en diciembre pasado, tan solo un mes después de la queda que sufrió en su casa. Curiosamente, Gang y Underworld s'encontraron y ejercitaron juntas en un gimnasio. Ante la insistencia de los seguidores de Carrie de los medios por saber sobre el estado de salud de la cantante, la participante del reality show dijo que no vio nada extraño en el rostro de la artista y que lucía muy bien. En la imagen, en bas Lucien repasse por y sonriente la cámara. La instantánea muestra que Underworld tient el brazo derecho un aparato ortopédico. También se aprecia que en su rostro no hay de cicatrices o punto, aunque no se alcanza a cinquième el lado izquierdo de su cara, donde probable que tenga la lesión. En tanto, Carrie se ha limitado a compartir en sus redes sociales alguna vieja fotografía con sus seguidores, así como imagen de su familia. La única imagen que ha compartido sobre ella, fue una selfie en la que aparece con el rostro cubierto y únicamente se le ven los ojos. Esta imagen fue publicada en su cuenta ese día. A más de un mes de accidente, Underworld se decidió a abrir su corazón a su fan y le reveló que además de la operación en su muñeca, su rostro varios puntos y agregó que no estaba lista para aparecer frente a la cámara. También hay otra parte de la historia sobre la que no había estado preparada para hablar, ya que todavía la vivo y hay mucha incertidumbre sobre cómo terminarán la cosa. Ana dijo que este accidente cambió por completo su vida y que el doctor que la atendió en ese fatídico día, le dijo a su esposo, Mike Fisher, que había sido necesario darle más de 40 pontadas, y aunque se encuentra en recuperación, aseguró que su cara no luce exactamente igual.
l'interprète de Juste Adream de studio hablar sobre esta situación yak en uno dia regresará a lo estudio para trabajar en nueva música. Otra de la razón por la que les estoy contando esto y porque voy de camino al estudio de grabación la próxima semana. Estoy determinada a hacer del 2018 un año increíble cuando me sienta lista para estar frente a la cámara. Quiero que todo ustedes comprendan que lo seré un poco diferente.